Amada iglesia, Iglesia Santa de Jesucristo, en Iglesia sin fronteras. Hoy le damos la bienvenida al Espíritu Santo que instruye nuestra vida un día a la vez. Hoy abrazamos la Iglesia sin fronteras, una iglesia preparada, ataviada para su esposo. Vamos al libro de Marcos 10:27. Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hoy hablaremos del tema Jesús sana los enfermos. Creemos en el nombre de Jesús que ya hemos sido curados. Dice la palabra del Señor que por tu llaga fuimos nosotros curados. Y extendemos el tema del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que entendamos que todo está consumado, hecho. Es solo que debemos asociar nuestra fe, liberar nuestra fe para ver milagros suceder. Y todos somos llamados para hacer milagros. Por eso queremos hoy introducir un poco más en el Evangelio según las Escrituras, para que todos podamos entender el don que tenemos de hacer milagros. Dice que es imposible tal vez para los hombres porque no hemos alineado nuestra capacidad, nuestra fe al poder de Dios. Nada es imposible para Dios, dice en Marcos 10:27. Y es necesario que entendamos que los milagros están hechos. Es simplemente liberar los milagros. Es simplemente que nosotros podamos entender por el poder de la palabra de Dios que los milagros son reales y que no son inalcanzables, como muchas veces esperamos muchos años para recibir el favor de la sanidad o el favor de Dios. Hoy estaremos con nuestra mirada fija en el Señor Jesucristo para que Él pueda enseñarnos a través del Espíritu Santo y el Evangelio que nosotros también podemos hacer mayores milagros, dice el Señor, porque yo voy al Padre. Y es necesario que nosotros creamos que tenemos la autoridad para profetizar y que el milagro sea real. No debemos esperar décadas para recibir el favor de Dios, porque es que el favor de Dios ya está dentro de nosotros. Es solo que nosotros nos relacionemos con el Espíritu Santo, que Él nos instruya y nos lleve a recibir, a visualizar y a profetizar. Porque es por la palabra, los milagros en verdad ya están hechos, porque Él los hizo. Y si los hizo una vez, los volverá a hacer. Dice Marcos 9:23. Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Basta solo que ensanchemos nuestra fe y podamos creer que todo lo que pedimos en el nombre de Jesús, en la autoridad, y que lo podamos liberar en nuestra fe. Es pues nuestra fe la que tenemos que liberar los milagros. Es pues nuestra conciencia. Tenemos una conciencia espléndida, una conciencia poderosa de milagros, una conciencia que puede ejecutar el milagro espontáneamente. Basta que nosotros podamos creer. Es solo por la fe y por el poder de la palabra. Porque podemos tener fe, pero si no ejecutamos la palabra, nada va a pasar. O sea, tenemos que tener una conexión. Pero nuestra primera conexión debe ser en Cristo. Él es el proyecto, Él es el milagro. Y en verdad todo lo que invoquemos en el nombre de Jesús será hecho. Todo lo que profeticemos en el nombre de Jesús, hecho está. Es pues por la palabra. Y nosotros debemos soltar la palabra sin temor. Hay una desconexión que justamente hemos venido avanzando en el estudio, pidiendo revelación al Espíritu Santo, y el Señor nos trae la instrucción.
Tal vez nos trae una palabra, tal vez alguien habla, tal vez el mismo Espíritu Santo nos revela y nosotros necesitamos tener alerta. Los conocimientos son alerta para que nosotros metamos en práctica. Vamos al libro de Jeremías 32, 27. He aquí que yo soy Jehová Dios. De toda carne habrá algo que sea difícil para mí. Seguro no. No podemos dudar de la promesa. ¿Y quién es la promesa? Cristo Jesús. Y en Él todos los milagros están hechos. Es solo que nosotros nos hemos desconectado de la autoridad, del poder y de la ejecución de la palabra. Y hemos quitado, hemos desviado nuestra mirada, tal vez en el momento, tal vez en la emoción, tal vez en el dolor. No sé en qué en qué has puesto tu confianza, tu mirada, y creemos que tenemos fe cuando ejecutamos el milagro no sucede. Pero hoy le pediremos al Espíritu Santo que nos revele el por qué y el para qué. El Señor habla hoy. Jesús sana a todos los enfermos. No había excepción de persona para que Él pudiese hacer milagros en todo aquel que le buscaba y se acercaba a Él. Necesitamos entender que no está en nosotros los milagros, está en Cristo Jesús. En Él debemos poner nuestra confianza y nuestra mirada. Y nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo fluya y opere los milagros, porque es por el poder del Espíritu Santo, nuestra confianza, nuestra fe. Pero tenemos que entender que es a través del fluir del Espíritu Santo que mora en nosotros. Nada es imposible para Dios. Y cuando nuestra confianza está plena en Dios, todo es posible. Sin esfuerzo, sin hacer nada, porque todo el Señor lo hizo. Basta que nosotros fluyamos en el Espíritu Santo y que entendamos por la palabra que todo fue hecho en el nombre de Jesús. Solo tú ejecutas la palabra. Solo tú demandas lo que tú necesitas. Necesitamos pedir al Espíritu Santo que Él instruya más profundamente nuestra vida y nuestro entendimiento sea renovado por el poder del Espíritu Santo, para que entonces operemos milagros un día a la vez. He venido en la misión y de perseguir los milagros, porque necesitamos ver fluir milagros de manera sobrenatural. Pues tener a Cristo en nuestro corazón ya es un milagro. Es un milagro que tú y yo hoy estemos conectados con la palabra del Señor y unificados al poder del Espíritu Santo, porque solo en Él podemos hallar los milagros. En verdad que los milagros son para todo aquel que los necesite. Si tú necesitas un milagro hoy, solamente cree, pon tu confianza en Jesús, pon tu mirada en Cristo Jesús, porque Él es el milagro. De Él ha salido la esencia, el poder, la autoridad para que el milagro se ejecute, y solamente que nosotros podamos tener nuestra confianza, descansar plenamente y estar seguros de que todo lo que le hablemos y le pidamos en el nombre de Jesús al Padre, Él lo concederá. Dice la palabra del Señor que nada es imposible para Dios. Sería imposible para Dios hacer sanidad a cualquier cuerpo de cualquiera de nosotros. No, para Dios no es nada imposible. Es para nosotros que nos ha sido imposible conectarnos con la verdad. Nos hemos desconectado. Perdimos los estribos. ¿En dónde perdimos los estribos? En el huerto del Edén. Y ha venido el Señor Jesucristo para restaurar
lo perdido y aún seguimos perdidos. Aún sentimos que oramos y nada sucede. Pero llega la inquietud del Espíritu Santo y la angustia y la necesidad del por qué y el para qué. Y empezamos a avanzar, y empezamos a preguntar, y empezamos a perseguir, a escuadriñar qué está pasando, cuál es la piedra de tropiezo. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy os hablo. A través del conocimiento del Espíritu Santo, que solo por la conexión con Jesús nosotros podemos hacer milagros. Cualquiera de vosotros, cualquiera que crea y que tenga la autoridad, porque Dios nos ha dado la autoridad por medio del Espíritu Santo, y es necesario que usemos la autoridad. Es necesario que no nos cansemos de escuadriñar, de avanzar, de conquistar, de buscar esa esencia, la elocuencia, la autoridad, hasta que llega lo deseado. Llegan los milagros, porque aquel que no persiga y espere los milagros no vendrá. Si tú no esperas los milagros, si tú no crees en milagros, nada va a pasar, porque necesitamos creer en los milagros. En medio de todo el pueblo que seguía al Señor Jesucristo, la multitud, habían incrédulos que no creían, y en ellos tal vez ni siquiera el Señor hizo milagros. Aún dijo el Señor, nadie es profeta en su propia tierra, porque allí no se honra al profeta. Allí se deshonra a causa de la incredulidad. Siempre se decía, este es el hijo del carpintero. Este es el hijo de José, el carpintero, y sus hermanas no están entre nosotros. Ellos desconocían el diseño único, el propósito de Dios, y esto es la desconexión que tenemos con Cristo Jesús. Ahí empezó la desconexión, y seguimos desconectados porque no hay milagros, por falta de fe, por la incredulidad, por la falta de honra a Cristo Jesús. Le hemos deshonrado, creemos que los milagros eran en el tiempo pasado, pero que ahora no hay milagros. Pero yo persigo los milagros. Y yo no sé si tú necesitas un milagro hoy, pero yo hoy le pido al Señor Jesucristo que podamos conectarnos para que todos podamos ver milagros suceder un día a la vez. Lucas 18:27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Nada es imposible para Dios. Pero nosotros, a causa de nuestro Señor Jesucristo y la conexión que a Él tenemos, veremos milagros suceder. Es que ver milagros es algo de la naturaleza de Dios. Y nosotros tenemos la naturaleza de Dios, pues Él nos dio las arras del Espíritu Santo. Él nos creó a imagen y semejanza, hemos hablado del tema. Y Él sopló espíritu de vida dentro de nosotros. La presencia de Dios está dentro de nosotros. Por eso podemos hablar como debemos hablar, con un denuedo nuevo. Y necesitamos seguir creyendo y escuadriñando y persiguiendo y buscando con pasión esa conexión en Cristo. Que tenemos que trabajar, sí. Sí, debemos escuadriñar las Escrituras, debemos esperar, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a la conexión. Pero si hoy creemos en el nombre de Jesús, hay el poder para hacer los milagros, sí, porque está Cristo en nosotros. Necesitamos, si nos hemos desconectado aún de la palabra de Dios, debemos conectarnos a la palabra del Señor. Conectando nuestra vida a la palabra del Señor, nos conectamos a Cristo Jesús y esta palabra. Él es el propósito, Él es el milagro. Él es la resurrección, Él es el camino, la verdad y la vida. Los milagros suceden todos los días, porque tan solo como tan cierto que vive el Señor, que es un milagro que hoy estemos de nuevo conectados con la palabra de Dios. Lucas 8:50, oyéndolo Jesús les respondió, no temas, cree solamente y serás salva.
Jesús. Jesús oía que se lamentaban y había tanto sufrimiento, pero él, a causa de la compasión, milagros de manera sobrenatural, veíamos rodar y vemos hoy en los evangelios de la vida en Cristo. Y no será diferente en este día. Si nuestra confianza está plenamente en el Maestro, si nuestro corazón no cambia de semblante, si nuestra mente y nuestra conciencia tiene la total certeza de que es Él en nosotros para ejecutar los milagros, ellos también vendrán. Milagros creativos, porque Él no tan solo hizo milagros de sanidad, Él hizo milagros creativos de prosperidad. Él prosperó los peces, los panes, y puede prosperar todo lo que presentemos y santifiquemos en su nombre. Y que nosotros tengamos el ensanchamiento de la conciencia en Cristo. Por eso el Señor dijo, porque vosotros tenéis la mente de Cristo. Él nos dio la mente de Cristo, pero no hemos sabido usar el poder ni la autoridad. Estamos tan desconectados, estamos sufriendo, estamos perdidos. Pero ha venido una angustia espiritual a mi espíritu y yo le dije, Señor, yo necesito ver milagros en la iglesia cristiana en Apocalipsis. Yo necesito que la iglesia de Cristo, una iglesia santa sin fronteras, todos los días tengamos testimonios en nuestros canales que hay milagros por donde quiera que la palabra ruede. Donde rueda la palabra, ahí está Cristo Jesús, pues Él es la palabra. Él es el verbo hecho carne. Y no será diferente este tiempo, porque la palabra de Dios es vigente. Por esto estamos hoy bebiendo y comiendo de la palabra. Estamos alimentándonos y fortaleciéndonos en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios son los milagros. Es por la palabra que viene el milagro. Es por ejecutar la palabra que sale el milagro. Y necesitamos fluir en milagros. Toda la iglesia cristiana del Apocalipsis y serán bendecidos con la unción de hacer milagros. Todo lo que ejecutes a partir de hoy, todo lo que sueltes, palabra viva, cobra vida en lo que tú le envíes, a lo que tú le ordenes. La palabra tiene poder. Después la palabra, después la fe, después la autoridad, y es puesto toda nuestra confianza en Jesús, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si ya no vivo yo, que era nosotros la desconexión que teníamos con Cristo Jesús, somos nosotros, no es Cristo que se desconectó de nosotros, somos nosotros que nos hemos desconectado de la palabra y del Señor, y por esto no vemos milagros. Pero esto es revelación del Espíritu Santo, sí. Esto tenemos que pedirle al Espíritu Santo, por supuesto. Es Él. Él es el instructor y Él es el que nos da la autoridad y que nos instruye un día a la vez. Y creemos que todos los milagros que deseemos que sucedan, sucederán. Yo no estoy dispuesta a seguir una carrera ministerial sin milagros. Le he dicho al Espíritu Santo y al Señor Jesucristo, le dije, Señor, necesito que sea operado en milagros sobrenaturales en la iglesia cristiana del Apocalipsis. Que todos ejecuten la palabra y vengan los milagros. Que haya un avivamiento, un derramamiento de la unción del Espíritu Santo sobre toda la iglesia, para que todos ejecutemos milagros, para que todos podamos ver un día a la vez. Nada es imposible, oye. Y si el Señor dice que nada es imposible, ¿por qué? ¿Dónde está la piedra de tropiezo? ¿Dónde nos desconectamos?
¿Qué está pasando? Porque si no ponemos signos de interrogación y preguntamos, Señor, aquí pasa algo, está pasando algo, porque no veo los milagros, porque no veo suceder cuando ejecuto la palabra. Entonces es necesario que vayamos al Espíritu Santo y haya esa pasión desenfrenada por querer la respuesta. He decidido no descansar. He decidido no quedarme en stop, sino seguir avanzando. Porque es necesario que nosotros hagamos y recibamos milagros un día a la vez. Esto no es una vez al año. Danos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esos son los milagros. Tú necesitas milagros un día a la vez porque es el pan de vida. Los milagros es como comer, como tener derecho a una casa, como tener derecho a un trabajo. Así son los milagros. Somos nosotros los que hemos puesto barreras en medio del Señor Jesucristo nosotros, y por eso vemos tan difícil recibir los milagros. Vemos tan imposible haber un milagro creativo, un milagro financiero, un milagro que promueva el Evangelio de Cristo y que sea real en nosotros. Pero la palabra no es real cuando no operamos en milagros. La palabra se ejecuta y se hace real cuando en verdad hacemos y vemos fluir los milagros. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo, Él lo hizo para que nosotros también lo ejecutemos. Creemos que lo podemos hacer y vendrán. Nada es imposible. Nosotros creemos en el nombre del Señor que todo es posible. Salmo 139, 13, 14. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Ahí está la respuesta. Porque tú me formaste, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Nosotros debemos saberlo muy bien, que nosotros fuimos creados. Él nos creó para que nosotros pudiésemos ser el canal de bendición, para que nada fuese imposible para quienes podamos posicionarnos en Cristo. Es nuestra confianza en Él, está nuestra mirada en el Señor, hemos descansado en Él, pues entonces milagros creativos tenemos que estar recibiendo. Algo tiene que estar sucediendo y debemos preguntarnos y debemos empezar a apasionarnos por estos milagros, porque el que no desea no recibe, el que no espera no llega, el que no pide no se le da y el que no toca no se abre la puerta. Ahí está. Nosotros estamos esperando que otro ore para que vengan milagros. No, necesitamos avanzar en la palabra del Señor, porque todos podemos ejecutar milagros. Es necesario que caminemos en la palabra y permanezcamos en la palabra, y que la palabra nos sea revelada y pueda autorizar esos milagros que tanto deseamos. Pero si nosotros no deseamos compasión, es como ejemplo, alguien persigue el amor, busca y busca y busca y busca, pero depende tu búsqueda.
Porque tal vez tu búsqueda sea contrario o fuera del propósito. Y ahí lo que te vas a encontrar es un problema. Una mujer rencillosa, una mujer que venga a dividir, o un hombre. Pero cuando nosotros nos alineamos a la palabra del Señor, que es el Evangelio de Cristo, nosotros la mujer que estamos haciendo es perfecta. No hay equivocación en el Evangelio. Y mucho menos cuando ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús. Es ahí donde tenemos que ensanchar. Es ahí donde el Señor dice, ensancha tus estacas. Amados, yo deseo que sea prosperado en todas las cosas. Pero si tú no anhelas hacer milagros, no espere que otro haga milagros, porque el único que hace milagros es aquel que cree. Es aquel que haya puesto su confianza en el Señor. Cualquiera puede pedir milagros y ejecutarlos por la palabra. Porque la confianza en Jesús, Él es el proyecto. Y cuando nosotros sabemos que Él es el proyecto, el milagro está hecho. Consumado está, hecho está. Pero ha venido la desconexión. ¿Y desde dónde estamos desconectados? Desde Adán y Eva. Hay una trayectoria de desconexión que cada vez nos vemos tan lejos de recibir milagros por causa de la desconexión. Por causa de no entender que Jesús vino a conectarnos con la autoridad, el poder, con la palabra, con la sangre del nuevo pacto. Y que ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades. ¿Hay sanidad? Sí. ¿Es difícil la sanidad? No. ¿Es difícil recibir un milagro creativo? No. Cuando tú te adhieres a la palabra de Dios y anhelas compasión, y lo anhelas tanto que tú lo recibes por tu fe, pero tu pasión tiene que arder dentro de ti. Tiene que arder el anhelo en tu corazón de lo que tú quieres recibir. Y si puedes escribir la visión en tablas, es ahora mejor. Mateo 19:26. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Tal vez a causa de nuestra incredulidad, el Señor ha visto que ha sido imposible recibir milagros, pero Él hizo milagros a todos. No vimos que el Señor hizo excepción de personas. No vimos que Él sanó a unos y a otros, no. A todo aquel que decía, yo creo, Señor. Todo aquel que decía, yo también creo. Y yo no sé si tú necesitas un milagro. Solo dile, Señor, yo también creo. Tu palabra es vigente. Yo sé que tú puedes sanarme. Yo sé que puedes crear un milagro creativo financiero. Yo sé que puedes pagar mis deudas. Yo sé que me puedes dar libertad de espíritu quebrantado. Porque hay muchos en quebrantamiento de espíritu, y esta es una de las conexiones más grandes, que tienen un espíritu quebrantado, que tienen un espíritu esquebrajado, pero hoy ha venido el Espíritu Santo, el fuego, la unción, para sanar, libertar y sacarnos del cautiverio a la prosperidad. Es necesario que nuestra confianza sea en el Señor y que creamos que podemos hacer milagros mayores, dice el Señor. Vosotros haréis milagros mayores porque yo voy al Padre, dijo Jesús a los apóstoles. Pero los apóstoles nos enseñaron que la palabra corre. Escribe la misión en tablas para que corra, dijo el Señor al profeta Habacuc. Y cuando el Señor habló de escribir la visión en tablas para que corriera, quiere decir que la palabra está escrita en las Sagradas Escrituras y sigue corriendo de generación en generación. Nada es imposible para quien puede creer. Todo le es posible. Y yo necesito que la iglesia cristiana del Apocalipsis inicie a desear compasión y a desarrollar la autoridad que el Señor Jesucristo nos dio para ejecutar los milagros. No puede pasar este año
Faltan algunos días para culminar este año. Pero es necesario que ejecutemos milagros creativos. Es necesario que recibamos los milagros de sanidad. Porque hecho está, consumado es. Cristo es el milagro. Él es el propósito. Él es la unción. Él es la palabra que corre. Él es la palabra que yo imparto a nivel internacional sobre toda la iglesia cristiana. El Apocalipsis, una iglesia sin fronteras, una iglesia poderosa, una iglesia que a partir de hoy declaro en el nombre de Jesús que iniciamos a operar en milagros. No podemos ser una iglesia que no opera en milagros. Necesitamos decir, somos la iglesia que opera en milagros, porque somos la iglesia de Cristo. Nosotros en verdad somos discípulos del Señor Jesucristo y es necesario que operemos, que ejecutemos milagros. Dice la palabra en Mateo 11:4, Juan 11:4. Esta enfermedad no ha venido para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado a causa de ella. A veces Dios pone un aguijón en nuestro cuerpo, en nuestra vida, pero no es para muerte. Es para que nosotros vayamos más a fondo, me dijo el Espíritu Santo hoy. Y mi cuerpo con aceite, le dije, Señor, necesito ir más adentro. Necesito ver milagros suceder. Y el Espíritu Santo me dijo, profeta, el aguijón que puse en tu cuerpo no es para muerte, es para que tú busques milagros y enseña a ejecutar la iglesia de Cristo sin fronteras en milagros. Y entonces puse aceite y ejecuté la palabra y fui curada en el instante, inmediatamente. Sentí que el aguijón salió de mi cuerpo. Yo lo pude percibir en mi espíritu. Somos humanos, sí. Corremos a clínicas y hospitales, sí. Pero en medio de la carrera del día, el Espíritu nos ministra y nos enseña a ir a más. A veces es necesario el proceso para que entonces venga un despertar. Tal vez este sea el despertar de la iglesia cristiana del Apocalipsis. Cuando nos sentimos amenazados, queremos saber más, queremos escuadriñar y ir más a fondo. Queremos decir, Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué y el para qué? Y entonces hoy el Espíritu del Señor me llevó al más allá, porque entré en el aposento de mi oración y le dije, Señor, háblame el por qué y el para qué. Y entonces el Espíritu Santo se pronunció y me dijo, profeta, necesito que lleves mi iglesia a la unción, a ejecutar milagros. Y veremos milagros de manera sobrenatural, no uno cada año, todos los días. Necesitamos saber que Él opera en medio de nosotros. Mateo 17:20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará y nada os será imposible. Por vuestra poca fe, dice el Señor. Hagamos notoria la presencia del Señor aquí. Siente que el Espíritu del Señor te habla, que esta palabra es personalizada para ti y para tu vida, que Dios te está hablando hoy. Es imposible porque no tenemos fe, pero tan cierto como vive el Señor Jesucristo que está en esta hora instruyendo dentro de mí, que si tuviéramos fe, esta es la conexión para recibir, ejecutar milagros todos los días de nuestra vida. Hay desesperanza en la iglesia cuando no vemos suceder nada, pero no lo vemos suceder porque en verdad nos hemos desconectado, porque no nos hemos conectado al propósito y al proyecto.
Él es el propósito y Él es la conexión de los milagros, porque los milagros en verdad ya están hechos. Tú eres un milagro del Señor. Si estás hoy aquí, ya eres un milagro. Y es necesario que nosotros no veamos imposible, no nos sintamos lejos. Siente a Jesús de Nazaret ahí en tu corazón. Siente que está sentado al lado tuyo. Visualízalo. Habla con Él y dile: Señor, yo quiero operar en milagros. Yo quiero ver los milagros porque tú no dejaste de hacer milagros. Todos los días que te buscábamos, Señor, todos los días que te perseguíamos, tú nos hacías milagros. Y yo quiero volver ahí. Yo me he desconectado. Me sentí lejos, Señor. Estaba perdido y perdida, pero yo quiero, Señor, que estos milagros vuelvan a resucitar en el tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo profético. Es un tiempo donde podemos empezar a operar con autoridad. Debes visualizar a Cristo Jesús aquí en medio de nosotros. Debes sentirlo real. Porque la gente, la multitud corría y lo veían en medio de tanta multitud que era imposible tocarlo. Pero solo ellos saben que Jesús estaba ahí. Pero estaba Jesús en carne. Pero ahora tenemos la autoridad, el poder, para poder verlo a Jesús glorificado, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Si tú cierras tus ojos ahora mismo y haces lo que yo te voy a guiar, tú vas a sentir a Jesús ahí en tu banca, donde estés en esta hora. Si tú cierras tus ojos terrenales y abres los ojos espirituales y empiezas a visualizar, sé que en algún momento has creado una imagen de Jesús. Has visto su rostro, has creado una imagen resplandeciente, una imagen como tú lo tengas en tu mente. Cierra tus ojos y puedes sentir que Jesús está a tu lado, que Él te está tomando de tu mano. Y tú le vas a decir: Señor, puedes limpiarme, puedes curarme. Puedes, Señor, darme este milagro creativo financiero que yo estoy esperando. Pide lo que quieras, porque yo te lo daré, dice el Señor en esta hora. Opera en milagros. Nada es imposible para los que podemos creer. Señor, queremos ser sanos. Queremos que tú pases tu mano y que tú extiendas tu palabra sobre nuestra vida en esta hora. Porque milagros de manera sobrenatural, testimonios vendrán por causa de que tú has cerrado tus ojos de la condición humana. Esa es tu desconexión. Porque solo estamos esperando verlo en la condición humana. No, ahí no puedes operar. Tú tienes que operar en lo espiritual. Tú tienes que cerrar tus ojos terrenales, entrar en el aposento, en esa comunión con el Señor y poder percibir la presencia de Jesús ahí. Y cuando tú percibes la presencia con autoridad y poder y que tú la sientas, que tú la anheles con pasión, que haya ese fuego ardiente, que tú lo quieres sentir, porque si es en otros que dan testimonio, también es en nosotros. Dios no hizo excepción de personas. Y no es que el Espíritu Santo esté con otros más que con nosotros. No. Es que otros lo han anhelado con pasión. Es que otros se han esforzado. Es que otros se han empeñado en perseguir la verdad. Y entonces llega el momento que el Señor dice: henme aquí. Yo te voy a enseñar. Yo te voy a dar. Y yo voy a hacer milagros.
porque los has buscado, porque los has anhelado. Pero tú no puedes recibir lo que no anhelas. Tú no puedes esperar que llegue lo que tú no estás esperando. Hay gente que ora y no espera. Muchos tienen el concepto de que se ora por los milagros, pero tú no lo esperas. ¿De qué sirve que oren por milagros si no estamos esperando? O sea, si no esperamos, no tenemos convencimiento de recibir el milagro, es porque no tenemos la fe y porque hay una desconexión. La parábola del sembrador dice que la única semilla que dio buen fruto fue la que fue sembrada en tierra fértil. Porque la otra, inclusive entre piedras, hay gente que recibe la palabra en gozo en el momento. Pero cuando sale de la iglesia se deja robar el gozo y vuelve otra vez atrás a la desconexión. Te conectaste solo por un minuto mientras estuviste en la iglesia y luego te desconectaste nuevamente porque permaneces más desconectado que conectado a Jesús. Y esta es la gran desconexión y por eso estamos perdidos de los milagros. Creemos que los milagros son para unos y para nosotros no, pero eso no es verdad. La verdad es que nosotros necesitamos estar todo el tiempo conectados al Señor. La verdad es que dentro y fuera debemos permanecer. Permanece en mí y mis palabras en vosotros. Entonces seréis verdaderamente mis discípulos, dice el Señor. Pero si no permanecemos en Cristo y tampoco en su palabra, ¿qué discípulos? ¿Y cómo? Estamos más desconectados. Y es necesario que por lo menos tengamos fe. Pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Salmo 91. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, cantaré todas tus maravillas. Cantes hoy, porque los milagros son reales. No podemos vivir un día sin milagros. No podemos seguir desconectados de Cristo Jesús por causa de la falta de conocimiento y de entendimiento. Es necesario que hoy le pidamos al Espíritu Santo. Lucas 13, 10, 17. Respondiendo, Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres quítate y échate en el mar, será hecho. Pero para esto necesitamos la conexión. Yo entendí que la fe es la conexión con Jesús. Hay 2 días en mi carrera de esta semana que ha entrado una angustia espiritual de ver milagros suceder, de querer ir más adentro. No podemos conformarnos con decir que estamos en la barca si no bogamos más adentro. No podemos conformarnos con decir que hemos oído y somos oidores del Evangelio y estamos en la iglesia cuando no anhelamos con pasión que haya milagros. Yo no puedo y no voy a vivir sin ver milagros. Y le dije al Señor, Señor, esta iglesia debe operar en milagros, Señor. Y voy a hablar de que tú eres el propósito, tú eres el proyecto y que tú eres los milagros. O sea, nosotros tenemos que tener la conexión con Él. Es solo conectarnos con Jesús. Es solo aliarnos a Él porque el milagro ya está hecho. Toda clase de milagros hechos están. Es solo volvernos a conectar a Él. Hay un evangelio que nosotros predicamos. Pero es necesario ver que el evangelio que predicamos es real. Y si es real el evangelio que predicamos, certificado por las escrituras, también los milagros son reales. Porque Dios habla del evangelio de los milagros. Dios habla de la manera sobrenatural que opera en el Espíritu. Y Él fue hecho hombre, hijo de hombre, para que tú y yo aprendiésemos
a la par de que en este cuerpo sí se puede ejecutar milagros. Y que Él partió y nos fue dado el Espíritu Santo, pues es Él en nosotros. Entonces, ¿dónde nos desconectamos? ¿Por qué no hay milagros? ¿Por qué no hemos recibido lo que hemos pedido? Porque hay una desconexión. Y había una mayor inquietud en mi espíritu de decir, Señor, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la piedra de tropiezo? ¿Qué es? Porque cuando tú no haces stop en tu camino y verificas si hay algo que está en desconexión, porque es necesario que en la iglesia de Cristo opere el Señor milagros. Pero para que opere el Señor milagros necesitamos conectarnos al Señor. Los milagros en verdad ya están hechos. Todo es posible para quien puede creer. Y yo no sé si tú necesitas un milagro hoy. Pero yo le dije, Señor, hoy quiero hablar a la iglesia y enseñar lo que un día a la vez hablas a mi espíritu. Y ha venido la inquietud, la angustia, porque necesitamos más. Necesitamos ver, necesitamos abrazarnos, festejar los milagros. Porque cuando viene la pasión de festejo, los milagros suceden. Pero no festejamos, por eso nunca los milagros llegan. Es buena fe que sintamos gozo y abracemos los milagros para que entonces los milagros se ejecuten en nosotros. Los milagros no llegan porque tú nunca celebras el milagro, porque tú nunca crees en los milagros. Necesitamos creer en los milagros porque el milagro es Cristo. Él es el milagro. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la conexión, Él es el proyecto, Él es el propósito. Él es el milagro, Él es la fuente de vida. Él es la fuente de autoridad. Pues abracemos los milagros. Cuando abrazamos los milagros, y eso ha venido en este instante, que el Espíritu Santo me dice, abraza los milagros para que entonces los recibas, para que entonces sean reales. Pero no festejamos, no recibimos. Por eso el sacerdote Elí le dijo a Ana, levántate y vete, come y gózate, para que entonces vea manifestar el milagro. Y así hizo Ana. Ella fue y comió y bebió y festejó con Arcán y el milagro vino. Estás festejando, estás abrazando los milagros, estás visualizando tu milagro, estás poniéndole nombre a ese milagro que tú necesitas ver hoy. No puede ser mañana. Porque si esperamos a que los milagros acontezcan mañana o dentro de un mes, estamos tan lejos y desconectados de la presencia del Señor Jesucristo. Porque Él está apto para hacer milagros en esta misma hora. Y yo declaro en el nombre de Jesús que todo el que está enfermo en esta hora recibe la unción de sanidad por el poder de la palabra que ejecuto ahora. Porque Él está operando en milagros. Él está libertando todo cautiverio, sanando. Él está levantando los paralíticos, haciendo que los paralíticos anden, que los sordos oigan, que los ciegos vean y que los mudos anden en esta. Es necesario que los peces y los panes sean de multiplicación. La multiplicación, que podamos recibir la unción de los milagros creativos. Tú no festejas un milagro, festeja hoy para que lo veas mañana. Ve a festejar y dígame gozo en la unción de los milagros creativos, porque yo en esta misma hora yo abrazo mi milagro creativo financiero. Yo no sé cuál es el milagro que tú necesitas, pero Dios hizo un milagro antes de sentarme en el púlpito a predicar, y fue haber sanado mi cuerpo. Yo le dije, Señor,
Si me vas a llevar a operar milagros y hablar de milagros, sana primero mi cuerpo. Y Dios me sanó. Yo sentí que había un órgano completamente nuevo dentro de mi cuerpo. Y yo pude percibir el milagro. Y me levanté inmediatamente y le dije, Señor, gracias. Ahora voy a hablar de milagros. Y viéndolo, dice la palabra en Marcos 6, 49, 50. Viendo a ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tengan ánimo, no teman. Todos conocemos por la palabra del Evangelio de Marcos, de Mateo, de Juan y de Lucas, que Él operó el milagro de manera sobrenatural. ¿Cuál es el imposible para que nosotros no operemos milagros? La desconexión. Esa desconexión que no nos habíamos fijado y que no había sido notoria en nosotros. Pero es necesario que venga la palabra para despertar la iglesia de Cristo. Es necesario operar en milagros. Es necesario porque nosotros hemos sido creados a imagen y a semejanza para operar milagros, para ejecutar la palabra, para gobernar, para ser grandes mayordomos de todas las cosas que fueron creadas para nosotros. Aún lugares celestiales. ¿Te has sentido en algún momento sentado en esos lugares celestiales? ¿Has sido en el Espíritu ahí esos lugares que Dios preparó para nosotros? ¿O estás sentado solo en el hecho de dolor, de la queja, de la espera, de la angustia, de la agonía, de la desconexión? Estamos desconectados y perdidos. Pero yo he salido en el Espíritu para sentarme en los lugares celestiales que Él preparó para nosotros, sus hijos, sus elegidos. Y es necesario que tú salgas de tu confort. Es necesario que salgas de la barca para que operes milagros. Para que digas, Señor, me faltaba salir del confort. Porque vivimos en el confort y no anhelamos más. Nos sentimos que lo tenemos todo, que eso es todo. No. Ha venido la angustia en mi espíritu y yo he dicho, Señor, yo quiero más. Yo no puedo ver que la iglesia avance sin milagros. Necesitamos operar en milagros. Necesitamos ser una iglesia que salimos de la zona de confort para operar milagros sobrenaturales. No podemos ser conformes. Necesitamos más, anhelar más. Necesitamos que el Espíritu Santo se avive y que nosotros salgamos del confort de la barca y vayamos a caminar sobre la palabra. Porque no caminamos sobre el mar, caminamos sobre la palabra que escrita está en el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Juan y de Lucas. Milagros de manera sobrenatural y milagros todos los días. El Señor salía para sanar multitudes de enfermos. ¿Pero por qué salía? Porque necesitaba salir del confort. Siendo el mismo Hijo de Dios, tenía que salir del confort. Salir de la barca. De la barca salió para curar a los enfermos, echar fuera a los demonios. Salía de madrugada de las casas de donde reposaba. Esto quiere decir que nosotros tenemos que salir del confort, de ese lugar cómodo donde hemos estado esperando el milagro. El milagro no va a llegar si tú y yo no salimos del confort, no salimos de la barca. Tenemos que buscar algo diferente. Pues el Señor, siendo el mismo Hijo de Dios, podía haber estado en el confort, ¿no? Pero Él dejó las Escrituras para que nosotros las entendamos. Y venga la revelación del Espíritu Santo, que no es en tu confort, no es en tu posición,
No es en la queja, ni en la angustia, ni en la espera que va a venir a ejecutar el milagro del Señor. No, tú tienes que salir del confort. Tú tienes que buscar algo más allá. Tú no te puedes conformar con lo que tienes ni con lo que has recibido. Tú necesitas explorar. Tú necesitas más. Dice la palabra del Señor que el que pide el 50, aún lo que tiene le será quitado. Pero para que tú recibas el 50, por lo menos pide el 100. Pero si tú pides 50, aún lo que tiene le será quitado. Señor, yo quiero una casita, yo quiero un milagrito. No, yo quiero la mansión que yo necesito para hacer cómoda mi familia. Tú pidas sin temor, pero sal del confort y de la barca. Es necesario que operemos milagros. No podemos estar conformes y estar en la zona de confort. Si tú no anhelas, si tú no sientes angustia, si tú no te desesperas por entrar más allá, investigar más, ¿dónde está el milagro? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se operan los milagros en este lugar? Pero es necesario que operemos y que pidamos todos en el mismo espíritu que seamos una iglesia de operación en milagros. Que en este lugar operemos milagros de manera sobrenatural, porque milagros ha hecho. Eres tú que no quieres salir de la zona de confort, no quieres salir del temor, del miedo, de la angustia, de la queja. Estás ahí en tu zona de confort. Sal de la cueva ahora, sal de la zona de confort y dile: Señor, yo salgo de la barca, yo salgo de mi zona de confort porque yo voy a operar milagros en el nombre de Jesús de Nazaret. Si hay alguien en casa enfermo, dile: sea sano en el nombre de Jesús. Sal de la barca, sal de tu confort y opere milagros. Es necesario que salgamos del confort, de lo natural a lo sobrenatural. Que tú le pongas autoridad a tu palabra y que tú digas: yo a partir de hoy me determino, voy a operar en milagros porque yo he creído, recibo la unción. En esta hora viene el Espíritu Santo para derramar la unción de manera sobrenatural en las naciones, y recibe la unción para que sea creador y creadora de milagros de manera sobrenatural, personal, de manera especial, milagros creativos. Sal de la zona de confort y no tengas miedo. Deja la vergüenza, porque ese es uno de los del confort. La angustia, la queja. Necesitamos dejar la capa atrás. Es necesario dejar lo que tenemos el día de hoy, la capa. Esa capa que nos dividía, esa capa pasada. Necesitamos operar de manera sobrenatural en presente, no en pasado. Deja tu pasado. Porque a causa de vivir en el pasado, esa es la piedra de tropiezo, que vemos el ayer, vemos el fracaso, vemos la enfermedad que no se ha sanado, vemos los años que hemos esperado, pues estamos en la zona de confort del pasado, estamos en la piedra de tropiezo. Pero si sal de la piedra de tropiezo hoy, sal de la zona de confort, yo creo que vamos a recibir testimonios de todos los milagros que el Señor Jesucristo va a empezar a operar en tu vida, en tu casa, en tu empresa, en todo lugar donde sea necesario que el Señor extienda su mano, como le extendió con los leprosos la palabra. La mano muchas veces era solo la palabra, otras veces extendía su mano. Hechos 22:7. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero ¿cuál es el Saulo de este tiempo? El pasado, el fracaso, la enfermedad que no se ha curado, el embarazo que no has ejecutado, la empresa que no se ha levantado. Este es el Saulo. Pero nosotros hoy perseguimos los milagros. Nosotros no perseguimos un pasado que no volveremos a resucitar. Dice la palabra del Señor que no traigas el ayer al hoy, porque es pecado. De cierto, como tan cierto que vive el Señor, que su palabra es viva y que los milagros son reales, pero que están hechos.
y solo necesitas salir de la zona de confort y empezar a ejecutar por el poder de la palabra. El poder de la palabra. Y os bendigo con la unción milagrosa de Jesús, la unción profética para explorar milagros a partir de ahora en el nombre de Jesús, porque Él es el proyecto. Pon tu confianza en Él y Él ejecutará. Bendiciones.